Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Seguir Instrucciones. Hola, Lau. Hola, Dani. Hola, instructor. Hola Dani, hola Laura. Si no me saludaba a mí, te iba a... Eliminar. Totalmente. ¿Cómo están ustedes hoy? Nosotras, como pueden ver, bien Yin y Yang. Estamos bastante diferentes hoy, Yo hoy vine pero muy rockstar. notorio. Hoy fue muy notorio, Hoy fue más que demasiado nunca notorio. nuestros estilos. Aunque yo puedo ser ese estilo, tú también puedes ser este estilo. Somos como... Somos súper multifacéticas. Sí. O sea, a mí me molesta esa pregunta. A mí una vez me la hicieron, me la hizo un chamo. ¿Qué? ¿Cómo definirías tu estilo cuando te vistes? No tengo ni idea. O sea, Cero. yo voy No sé. muy al mood del día, pues. O sea, de verdad. Y puede pasar que tengo prendas que no me pongo desde hace 3 meses porque no estoy en el vibe de esa Exacto, prenda. pero en 6 meses ahora soy 100% ese estilo. Exacto, sí, me gusta Muy variar. cambiantes. Exacto, me gusta variar. O adaptables también. Exacto. Y no, variantes, somos dinámicas, vamos a Sí, decirlo sí. de esa manera. Pero yo creo que hoy, hoy nuestros outfits reflejan como nuestros puntos de vista, porque Pero lo opuesto. es que, no, y es que está muy acorde porque hoy vamos a hablar de un tema en el que tú y yo sabemos que somos medio opuestos, sí, somos medio opuestos. Y de hecho el instructor hoy tiene que participar Sí. porque él ya dijo ahí que tiene algo relacionado con el tema del episodio. Yo no sé. Bueno, así Y es que atento ahí. hoy vamos a hablar de las adicciones. Y bueno, con el tiempo nos vamos dando cuenta que no hay algo que sea absolutamente bueno o absolutamente malo. Pero ¿será que esta postura aplica para todo? No sé, Dani, o sea, realmente tanto la ética como la moral son ciertos conceptos culturales que nos hacen como tener esa evaluación y ese juicio de qué está bien y qué está mal. Y yo sí siento que por más que maduremos y por más que pase el tiempo y por más que sea lo que sea, hay temas de temas. O sea, hay temas que fuera de la moral, de la ética, de lo que sea, de la madurez, lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Correcto. Y creo que cuando hablamos del tema de adicciones, esto se pica y se extiende. Sí. Y es que siento que hay adicciones que son socialmente aceptadas, otras no. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre esto? Sí. Así que vamos a adentrarnos en materia. Sí, completamente. O sea, yo creo que es un tema, Dani, que no necesita mucha introducción. Aquí ponernos sí, hacer una introducción muy rebuscada no tiene mucho sentido. Creo que las adicciones, por más que no queramos, y yo creo que esa es la hipocresía de la sociedad ante ciertos temas, por más que no queramos, todos somos adictos de cierta forma a algo. No sé tú qué piensas con respecto a eso. No, sí, 100% de acuerdo. Y es que cuando hablamos de adicciones no tiene que ser netamente un tema de drogas o un tema de ludopatía, no, no, no. Va más allá y creo que es lo que tú dices, todos somos adictos a algo. Todos. Por lo menos estábamos conversándolo antes del episodio, yo me siento adicta al azúcar. Ok. Lau se siente adicta al shopping. Al shopping. Yo al azúcar también, pero al azúcar de las harinas. O sea, yo por ejemplo soy Ok. adicta a las harinas. Y de hecho he tratado de hacer dietas keto. Por ejemplo, cuando fui vegetariana, la gente tiene como el constructo social de que los vegetarianos no comen carbohidratos. Y es como... no. Es lo que más Es comemos. lo que más come, sí, exacto. Sí. Pero por ejemplo, o sea, a mí me quitan las harinas y yo, o sea, literalmente me empiezo a sentir Sí, total. físicamente enferma. Ya está débil y Total. es un proceso de abstinencia que empieza a pasar uno. Y creo que el instructor también nos comentó que él tiene una adicción ¿Al qué? que es, Sí, yo soy adicto a los videojuegos. A los videos. y es una adicción súper común también. Sí. Muy común y Hoy en día más que todo. Cierto. O sea, y es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Llega un punto en el que se normaliza que, por ejemplo, los adictos al juego hoy son gamers y se pueden llegar a considerar influencers y son personas que económicamente les va muy bien, o sea, como que, o sea, es un tema con muchos grises. Sí. Pero bueno, yo creo que tenemos que empezar por el principio. Dani, si yo te pregunto a ti, ¿qué es una adicción? ¿Tú qué me respondes? mira, yo siento que una adicción es algo a lo que eres obviamente adicto o algo que, por lo menos si hablamos de alguna sustancia psicotrópica, algo que no puedes dejar de consumir o cuando dejas de consumir entras en un estado de abstinencia, tu cuerpo te empieza a decir, hey, necesito esto, cuando tú sientes que necesitas, no que lo quieras. Porque de pronto, si hablamos del tema, por ejemplo, del alcohol, de pronto si nosotras estamos hoy viernes, estamos planeando ir al cine,
O sea, pero si vamos, o sea, y que no incluye, esta salida no incluye para nada alcohol, pero si vamos a rumbear, necesitamos el alcohol. Sí, tú has nombrado dos cosas que son muy importantes, y aquí voy a meter la psicología. Dos cosas que son muy importantes cuando uno habla de adicciones. Uno es el componente de dependencia. O sea, cuando tú sientes que tú dependes de una acción, de un alimento, de una sustancia, etcétera, podemos estar hablando de una adicción, cuando hay una dependencia definitivamente. Pero hay otro tema muy importante que la gente no lo logra entender, y es el tema de que cuando tú eres adicto a algo, siempre hay una curva. O sea, cuando tú comes, juegas o consumes esa sustancia, hay un peak, hay un hype, que es lo que te hace sentir súper guau, como increíble, o sea, te hace sentir como muchas cosas muy positivas, y luego siempre viene una caída, Claro. que es un poco la curva de abstinencia de la que tú de cierta forma hablabas, pero siempre como que al final de esa curva hay una sensación o un sentimiento que tiende a ser negativo. Por ejemplo, en el alcohol es supremamente claro. Y por más guayabados, todos enguayabados decimos, esta es la última vez que bebo alcohol. y todos Más nunca tomo tequila. Exacto, y todos volvemos a tomar. Yo tengo la postura o la teoría de que de cierta manera nosotros sí desarrollamos adicción al alcohol. El alcohol es una droga que está aceptada, que es legal, y que además es muchas veces obligada. Para mí es una droga completamente social. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo siento que yo puedo vivir perfectamente sin alcohol siempre y cuando no vuelva a rumbear más nunca. Si me encierran en la casa, pues no bebo más acá. Exacto, o sea, yo siento que para mí, mi detonante, y eso también lo podemos hablar, mi detonante para el tema del alcohol es el ambiente de rumba. No necesariamente tengo que cada vez que salga tomar, pero aquí te hago una pregunta, o sea, si yo te dijera algo en lo que tú, o sea, yo te digo, Dani, no puedes vivir, o sea, no puedes volver a consumir esto, no puedes volver a hacer esto en tu vida, ¿qué sería? O sea, ¿a qué sería adicta? Que no puedo dejar de Que no- consumir no el puedes. azúcar. 100% el azúcar. O sea, pero dulce, chocolate, galleta. Sí, claro, exacto, dulce. Y lo he hecho retos que sí que de 21 días sin Ajá. azúcar, no sé qué, y sí lo he cumplido, pero la primera semana es de verdad como si fuese adicción a una droga, como que me siento mal y estoy sudando y no sé qué, y es todo un proceso, poco a poco, o sea, es todo el proceso de abstinencia, poco a poco como que ok, pero se acaba el reto de los 21 días y vuelvo a consumir azúcar y es ¡guau! O sea, Sí, o qué sea, felicidad, me da felicidad. durante ese tiempo sientes que lo necesitas, y por otro lado, ¿no te pasa que cuando tienes como esos rush de comer mucho azúcar, o sea, yo me siento mal, yo no puedo, de hecho todavía me pasa, o sea, yo no me puedo comer, por ejemplo, un pedazo de torta completo yo. No, yo sé. ¿Te acuerdas del día Yo que sé. pedimos como 15 cinnamon rolls? Sí. O sea, eso fue dark. Eso fue dar, pero igual comimos, pues. O sea, no nos comimos No lo todo. comimos todo, pero yo me sentí mal después. No, yo también, porque. O sea, físicamente. Porque es un atracón. Es un atracón. Es mentira que tu cuerpo necesita meterse 5 cinnamon Pero ahí rolls. se cumple el tema de la adicción, se cumple como que necesito dulce, Exacto. número 1, y número 2, sé que cuando lo consumo de esa manera, me siento mal físicamente. Y sabes que te vas a sentir mal e igual lo pides. Igual lo pides. Sí. Igual pedimos 15, igual nos comimos Sí. 5 cada una cosa así, o sea. Pero sí, es tal cual como tú lo dices. O sea, uno sabe que se va a sentir mal, pero igual lo pide y yo creo que es por eso que hay muchas personas, por lo menos cuando hablamos de tema de drogas, no dejan de consumirla para no Obviamente, caer en ese porque down. no caes en la curva de abstinencia de la que estamos hablando. Tratan de evitarla. Exacto, de hecho por eso ya eso se llama un adicto, o sea, ya es una persona adicta completamente comprometida. O sea, eso es súper importante, pero sabes que estaba pensando ahorita que estábamos hablando del azúcar y de esa curva y etcétera, y le quiero preguntar esto al instructor. Yo fui muy cercana al mundo del del gaming, y realmente como que, o sea, cuesta al principio entender por qué les gusta tanto, número 1. Sí. O sea, no se entiende bien por qué. Y número 2, como que esa curva, o sea, esa curva negativa, nunca la vi. Pero nunca la vi. Pero ahorita, ya analizándola, sí está. Ya te voy a decir cuál, pero vamos a ver si tú la Pero tú, ¿cuál identificas. crees que sea la curva negativa? No, o sea, lo primero es como que qué hace que seas adicto al gaming, o sea. Bueno, en mi caso es como no tengo ninguna otra, digamos, otro Adicción. hobby. Ah, ok, es un hobby. No tengo un hobby, o sea, no estoy jugando fútbol, no estoy haciendo algún deporte o algo, aunque cuando lo hacía igualito jugaba, pero es lo que a mí me distrae
digamos, me distrae durante el resto del día, pues, o la noche. Pero si yo te dijera, tienes que vivir tu vida de aquí en adelante sin jugar, ¿podrías? No, creo que no. Ok, ya sabemos que es adicción. No Sí, es un sí. hobby, es una adicción. Es una adicción, sí, sí. Y además que también es una manera de mantenerme cerca con mis amigos. También yo le doy ese plus. Sí, ese plus. Porque, claro, juego con mis amigos de Venezuela, entonces... Claro, digamos una que- O sea, cercanía. tú, por ejemplo, sí. no juegas solo. Muy pocas veces. Muy pocas veces juego solo. Entonces es raro, porque no sé si llegaría a ser, es que ese es el gris que tiene el gaming, porque si hay mucha interacción social y termina siendo como que un ritual social, y era la pregunta que te hacía, o sea, por ejemplo, en mi caso, cuando estuve cerca del tema del gaming, hubo momentos en donde no era que había como, me siento mal por haber jugado, pero es que esta persona podía pasar 6 horas jugando, 8 horas jugando. Y si Exacto, no te da como ese down de que 6 horas, 8 horas jugando o sea, pudo haber sido productivo de otra exacto. forma. ¿No te da? No. pero no. tú has pasado 8 o 6 horas jugando. Sí, claro. ¿Cómo es que no te da? O sea, por ejemplo, tú prefieres, a ti te pasa mucho eso, tú no duermes, o sea, prefieres sacrificar horas de sueño por jugar. No, tampoco así. Pero sí, cuándo duermes? prefiero quedarme jugando que salir, por ejemplo. Ok. Si me dicen, mira, vamos a rumbear. Pero nunca te ha dado ese down de sentirte mal. No. Entonces, ahí hay un criterio de la adicción que no Sí. se cumple. O sea, yo creo que en lo... Pero es que igual, no creo que sea criterio. Yo sí lo considero adicción ¿Sabes porque qué no creo, pasa? no es Porque criterio social. no entra en abstinencia. No para de jugar. Exacto, yo nunca entro en abstinencia. Y no creo que sea lo que Ya. tú dices, yo creo que es droga, o sea, adicción social puede ser porque me la paso jugando con mis amigos. Claro. Juego poco solo, o sea, sí juego solo, no te digo que no, y lo he hecho y lo seguiré haciendo, pero me emociona más y me llena más cuando estoy jugando con mis amigos. Claro. Pero tiene sentido, porque Sí, no entra en claro. abstinencia. Pero, por ejemplo, yo Siempre está ahí. llego un día de rumbear a las 3 de la mañana y juego una. ¿Sí? ¿What? Sí. Es adicción. Sí, es adicción. Es adicción. Es adicción. A veces lo he hecho, pues, o sea, no siempre lo hago, pero sí llego como así como que me provoca jugar. Ya sé dónde viene tu down. Vamos a suponer que que te fuiste de viaje por un viaje no chévere de amigos ni nada, o no sé, se te dañó la computadora, lo que sea, y pasaste 5 días sin jugar. Ahí te debe entrar el down, como que Claro. Sí, sí. me hace Claro. falta jugar. Claro. Sí. Es que es lo que tú dices, nunca entra en abstinencia. Pero exacto, pero es como, yo sé que voy a volver a jugar. Si me voy de viaje, yo sé que vuelvo y voy a volver Claro, a jugar. claro. O sea, sé que lo voy a tener ahí. No es lo mismo que me vaya de viaje y cuando vuelva no lo tenga. Y no es lo mismo que por ejemplo, se te rompa el computador. Porque es como que, ok, no sé cuándo lo voy a poder arreglar Exacto. para poder volver a jugar. Ahí sí Exacto. te debe entrar la loquera. Ahí, claro, ahí tengo que... Interesante. Sí. Súper, súper interesante. O sea, a mí el mundo del gaming me llama mucho la atención por eso. Y en realidad hay otra cosa importante que como psicóloga se los puedo explicar y es que, o sea, con las adicciones pasa que cuando tú consumes o haces esa actividad o esa acción o lo que sea, o sea, hay estructuras cerebrales que se modifican y se modifican en torno a esa adicción. Entonces tu cerebro ya está de cierta forma condicionado orgánicamente para que tú todo el tiempo quieras hacer eso. Eso es uno de los componentes que tienen también las adicciones. Esto es muy neurocientífico, tiene mucho que ver con la neurociencia, pero es una realidad. De hecho, no sé si han visto esa imagen súper poderosa de que hacen el paralelo de las estructuras cerebrales que se alteran cuando Sí. consumimos azúcar y cocaína. Ujú. O sea, que prácticamente despierta las mismas partes del cerebro. Eso realmente puede pasar. Y por eso nos volvemos adictos a las cosas. Cerebralmente hablando, estamos modificando nuestro cerebro cuando consumimos o cuando hacemos ciertas actividades que nos generan adicciones. Pero aquí está el tema. O sea, yo aquí ya voy a entrar un poco más deep en un tema un poco más debatible, porque claro, estamos hablando de adicciones que socialmente son aceptadas y que o sea, yo siento que el tema es que no afectan considerablemente tu vida. Pero cuando hablamos de adicciones que tienen que ver, por ejemplo, con psicoactivos o con sustancias, como lo puede ser la marihuana, yo el alcohol lo metería. 100%. O sea, 100% metería el alcohol. O sea, cuando ya estamos hablando de que tú llegas del trabajo y tienes que tomarte una cerveza todos los días. Y empiezas por una y luego vas con 3. O sea, de nuevo, es como que hace parte de tu día a día. Que con el gaming pasa lo mismo en el caso del instructor. Eso hace parte de su día a día, pero yo siento que las cosas a las que soy adicta, exceptuando el tema de las harinas y el azúcar, o sea, realmente si yo me pregunto a qué más soy adicta, no sé, en mi día a día, al shopping, sí, pero en mi día a día que me afecte, no necesariamente. Y yo sí quiero hablar de un tema en el que Dani es un poco experta porque estuvo cercana a ese mundo, y por ejemplo es el tema de la marihuana. O sea,
yo no conozco mucho el mundo, de cierta forma. Sé perfectamente lo que hace la marihuana en el cerebro y por eso no la voy a defender per se nunca, ni voy a defender el consumo de ella. La marihuana o el cannabis medicinal es otra discusión completamente distinta, pero yo estoy hablando de la marihuana recreacional, o sea, la que tú consumes porque quieres sentirte diferente. No porque tienes un dolor, porque tienes un tratamiento, porque estás llevando una situación difícil. No, yo estoy hablando de la que voy a rumbear, necesito fumarme mi porro de marihuana. No sé, yo quiero que tú empieces hablando tú. Yo tengo mi postura un poco más cerrada, yo siento que tú eres un poco más abierta, pero sí quiero que toquemos ese tema. Sí, mira, el tema es bastante complejo. Yo he estado cerca de ese mundo porque trabajé en la industria por 2 años y medio. Entonces, creo que me empapé bastante de mucha información. Yo antes era una persona era un tabú. El que fuma marihuana es Satanás. O sea, no te me acerques. O sea, después que empecé a trabajar en la industria y me di cuenta de muchas otras cosas, no voy a decir que defiendo el consumo netamente de la marihuana, pero tampoco lo juzgo. Tampoco digo eso está mal. Em, Conozco personas que son personas totalmente productivas, totalmente exitosas, pero al llegar a la noche se fuman un porro de marihuana. Y yo cómo podría juzgar a una persona que esa es la forma de desestresarse en la noche, en su casa, en su hogar, al llegar de trabajo y es una persona súper exitosa, un gran profesional, un gran padre de familia, lo que sea, o un genio, Elon Musk, por ejemplo, ¿cómo lo voy a juzgar? Eres un genio. Y que te fumas un porro en las noches en tu casa, bueno, no le estás, como tú dices, no le estás haciendo ningún daño a nadie. En tal caso, A te lo ti. estás haciendo a ti. Y tú lo estás decidiendo. Pero para mí no es una droga que simplemente, por lo menos el tema de la heroína o otro tipo de drogas que de verdad sí te están afectando hasta a corto plazo, nivel de que te pasas un poquito más y te mueres. Antes de empezar este podcast, googleé eh, tasa de mortalidad por marihuana al año. No pude encontrar ninguna cifra. Googleé tasa de mortalidad por alcoholismo al año. Gigante. Sí, total. Ahí a lo que yo voy es como que, ¿por qué entonces es tan socialmente aceptado el consumo de alcohol y el de la marihuana está tan estigmatizado? Y es como que, y Latinoamérica sobre todo, desde los 14 15 años ya los niños están consumiendo alcohol. O sea, ¿cómo es posible que eso esté bien visto y que una persona a sus 25 años decida fumarse un porro y, uy, qué mal? Sí, total. O sea, ahí tú tienes toda la razón y yo siento que el tema es una hipocresía, o sea, es una hipocresía social y es sencillamente negocios. Yo creo que aquí tendríamos que entrar en el tema de lo económico, del factor económico. El alcohol es uno de los negocios más redondos que existe en la faz de la tierra. Pero, y por eso, digamos que cuando a mí me salen con ese argumento, o sea, cuando hay alguien que defiende la legalización del alcohol, pero no la legalización de la marihuana, ahí perdió el año conmigo. Total. Porque sí siento que es una conversación súper hipócrita en ese sentido. A pesar de yo estar totalmente en contra de la marihuana, o sea, por ejemplo, yo sí estoy a favor de la legalización, porque además hay un negocio mucho más turbio en la marihuana ilegal o en las drogas ilegales. Porque es ilegal. Evidentemente, y cuando tú ya legalizas hay un control mucho mayor. Yo siento que ese control de todas formas con el respecto al alcohol se cumple en el sentido de que al estar legalizado el alcohol, pues o sea, si yo soy Bucanas y voy a sacar un whisky, yo tengo que sacar unos permisos, eso tiene que estar estandarizado, o sea, no puedo intoxicar a la persona, tengo cierta responsabilidad social, tengo una responsabilidad económica, o sea, y eso es lo que yo digo como que ¿por qué no hacerlo con la marihuana? Claro. O sea, para mí tiene todo el sentido del mundo. No, totalmente. Y yo siento que date cuenta que en los países que lo han hecho, ¿qué ha pasado? Nada. Todo más bien se ha podido... O sea, No, y ¿por está qué comprobado no? que el consumo se disminuye. Hay una curva de aumento en el consumo porque evidentemente es como la novedad al No, principio. y están como que los curiosos. Sí, los primeros 3 meses siempre como que se dispara el consumo de marihuana, pero luego hay una curva que baja y que ya es como, o sea, no es, o sea, es algo que puedo encontrar a la vuelta de la esquina. A mí me impresionó mucho eso porque tuve la oportunidad de visitar Ámsterdam, que es una ciudad en donde la marihuana es súper legal, y allá o sea, venden
chupetas, chiclets, bebidas, Todo. como la quieras. Y claro, es shocking al principio, pues sobre todo para un latino que tiene muchos tabús. Creo que ya ahorita no está tan el tabú. Y por eso digo que importante sería legalizarla. Pero definitivamente no es como que tú vas para allá y todo el mundo anda drogado, o sea, todo el mundo anda drogado, etcétera, etcétera. Es lo que te digo, yo no tengo conocimiento de porque sé que hay diferentes tipos de weed, hierba, marihuana, lo que sea. Y está el tema del TSH, que es realmente como que el componente del THC, que es realmente el componente de la marihuana, que entiendo que es lo más... Es lo psicoactivo. Es lo psicoactivo, es lo que te hace alucinar, es el viaje del que todo el mundo habla. O sea, yo realmente de eso completamente desconozco. Pero, y por eso me encantó empezar esta conversación como la empezamos, porque, o sea, yo lo que sí nunca voy a defender, sea la marihuana, sea el alcohol, o sea lo que sea, es que de verdad tú decidas tener una vida en torno a la dependencia de una sustancia, pues, o de una actividad, o de sea lo que sea. Debatir qué hace más daño, qué no hace más daño, eso sí te lo podría debatir, por ejemplo. O sea, con la marihuana no hay un deterioro físico, que sí pasa con el alcohol. O sea, el alcohol deteriora mucho los órganos. Estamos hablando de estómago, o sea, físicamente tú puedes ver el daño. Con la marihuana no se ve eso, pero la marihuana tiene un efecto en el cerebro súper. Pero muy prolongado. Es a long term, si es a long term, depende mucho también del grado de intoxicación que tú empieces a tener de acuerdo a tu consumo, pero de que tiene un daño en tu capacidad intelectual la tiene. Obvio que sí, porque, o sea, tiene que tenerlo, ¿no? Tiene que tenerlo porque está causando un efecto en ti. Ya sea cualquier tipo de strain, si es sativa, si es indica, lo que sea, híbrida, está causando un efecto en ti, tiene THC, inclusive el cannabis, cannabis medicinal tiene que tener también un efecto en ti, estás fumándote algo, o sea, algún efecto tiene en ti. Y yo no digo que es que yo acepte una adicción a la marihuana. O sea, si me pones a escoger entre una adicción a la marihuana y al alcohol, mira, con los ojos cerrados, a la marihuana. Pero lo que digo es como que yo, o sea, siento que puedo ser un poquito más open mind y decir como que it's your business. Y si quieres fumar tu porro después de trabajar, do it. No es mi problema. No me afecta a mí, es decir, no me molesta. Pero te tengo una pregunta. Socialmente, ¿cómo prefieres que te vean entonces? ¿Que me vean? ¿Como una alcohólica o como una marihuanera? Marihuanero. Pero socialmente está peor visto eso. Pero Actualmente. claro, es lo que digo, porque está el tema de legalización. Pero es que para mí el ser alcohólico es algo, sí, es algo tenaz, horrible. Muy feo. Y ojo, estamos debatiéndonos entre dos cosas negativas. ¿Qué prefieres? O sea, sí. es algo como, ambas cosas son negativas. Sí, exacto. Es que eso era lo que iba a decir y era donde quería que se fuera un poco la conversación, porque abrimos conversando o discutiendo este tema aceptando que todos de cierta forma tenemos algún tipo de adicción, pero no es que defendiéramos el tener ese tipo de adicciones, exacto. O sea, y indudablemente, y eso sí se los puedo garantizar, por ejemplo, mi adicción a las compras, es mucho más fácil salir de mi adicción a las compras que una adicción a la marihuana, o que una adicción al alcohol. No, claro, porque es que es diferente, yo siento que es diferente, pero a lo que voy es como que, mira, voy a contar un caso, porque estamos comparando mucho el alcohol y el cannabis. Voy a contar un caso que en mis años trabajando en la industria, conocí una persona que era alcohólica y era depresiva además. Entonces, en sus tantos momentos alcoholizada y depresiva, muchas veces quiso quitarse la vida. Claro, cuando volvía en ella, estaba sobria, era como que estuve a punto de hacer, no pasa nada, ya, y volví a tomar y volví a tener los pensamientos suicidas. Ella encontró el cannabis medicinal y literalmente me dijo, a mí el cannabis me salvó la vida. Porque reemplazó el alcohol por el cannabis medicinal, que es sin THC, y me dijo, me cambió la vida. Me cambió la vida porque me bajó esos niveles de paranoia, la depresión me la mejoró muchísimo. Entonces ahí es cuando yo digo, es una planta maravillosa.
es una planta maravillosa con demasiadas propiedades, demasiadas bondades como para tenerla tan limitada. En mi caso personal, yo no consumo. Yo no consumo, pero no por eso voy a juzgar al que lo haga. La he probado de 1000 formas, porque con mi tema de artritis y tal, me lo han recomendado muchísimo. A mí, en mi caso personal, jamás me ha funcionado. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y lo he probado de verdad, o sea, de todas las formas. Y, o sea, tópicos, gomitas, aceites, Sí. pipas, lo que sea. Lo he probado de todas las formas y no me ha funcionado. Y dije, ok, no es para mí. Pero no por eso voy como que a desmeritar lo que le ha hecho a otras personas, porque es que conocí casos tan espectaculares de personas que me decían, yo no quería vivir más y esto me controla tanto mi bienestar, me dio bienestar. Y ahí es cuando yo digo, tan mala no puede ser. Pero es que yo, por ejemplo, ahí tengo la contraparte de pacientes y de personas conocidas de que la marihuana les ha ocasionado, porque la marihuana en sí per se genera depresión. Ok. Es uno de los side effects de la marihuana. Y el tema de las ideaciones suicidas es súper común en los efectos de la marihuana. Tiene que ser un consumo a largo plazo, ni No, siquiera. y cuando es medicinal es unos, o sea, ciertos gramos recetados, Exacto, es que, adaptados a exacto, ti. es que por eso yo te decía que yo la conversación del cannabis o de la marihuana medicinal, sí, o sea, sí no entro porque respeto demasiado eso y creo que cuando tú tienes un contexto en donde tu organismo no funciona de la manera correcta, de que tienes algún tipo de diagnóstico o algún tipo de situación, yo creo que ahí todos los tratamientos son válidos. O sea, yo ahí sí soy súper, ahí sí te digo yo que soy lo más open mind del mundo. Porque sí, tienes una condición orgánica que necesita de tratamiento y evidentemente, o sea, por ejemplo, la farmacología es lo peor que existe sobre la faz de la tierra. Y si tú me vas a decir que entre meterte un montón de pepas farmacológicas y comerte unas gomitas de CBD, bueno, yo te puedo considerar muchísimo más las Claro. gomitas de CBD. Dependiendo del contexto, dependiendo todo lo que tú quieras, perfecto. Pero yo hablo más un poco del tema recreacional. Y por ejemplo, claro, tú pones un caso muy extremo, estamos hablando también de un caso muy extremo de cambiar un mal peor por un mal no tan peor, por así decirlo. Y evidentemente, o sea, la adicción al alcohol, el deterioro físico de una persona alcohólica es extremadamente evidente, súper evidente, y hay un desgaste ya también mental cuando se llega a un punto. Pero por otro lado, yo sí quiero que hablemos un poco del tema de ese consumo recreacional, porque es que a mí sí me cuesta mucho el tema. Y aunque yo también pienso como tú en el sentido de que, o sea, legalízala, porque prefiero que esté regulada en instituciones y lo que sea, que a que esté como está ahorita. A pesar de eso, yo, por ejemplo, sí no quisiera tener personas cercanas que consuman. O sea, No, y eso es aceptable y eso es una decisión tuya y está bien. O sea, y está bien y no tienes por qué tener personas cerca que consuman. Es como igual si no quieres tener personas cerca que sean alcohólicas, está bien también. O sea, exacto. está bien y es porque simplemente no va con tus valores, no va con tus principios, no va con tus creencias. Y está bien. O sea, yo por mi lado no pienso así. O sea, porque es que, ¿qué pasa? O tú hablabas y decías que el gaming no es algo tan... Para mí la marihuana no lo es. Vuelvo y repito, gente, yo no soy marihuanera, pero no juzgo, no critico al que lo sea, ni tengo ningún problema con el que lo sea. Es decir, yo siento que si esa es tu decisión de vida, bien por ti, no tampoco es que te la voy a aplaudir, lo estás haciendo excelente, o sea, no, pero es que, o sea, tú eres autónomo, tú haces lo que tú quieras con tu vida y de cierta forma a mí eso no me afecta. Ya he pasado por una relación con una persona que en las noches se echaba su porrito y yo no tenía ni el más mínimo problema porque, ¿qué pasa? Esa persona era 100% funcional, era una persona productiva, era una persona exitosa y no me afectaba, o sea... Sí, pero era la pregunta que hacíamos en el pre del episodio y era, o sea, ¿qué pasa si él no se fumaba eso? No sé. O sea, yo lo que voy es a eso porque, por ejemplo, cuando yo fui cercana al tema del gaming, o sea, yo en el único momento en el que empezó a ser un problema era que yo, por ejemplo, veía cuando nos íbamos de viaje, o por ejemplo venía un fin de semana muy movido de cumpleaños, salidas, no sé qué, bla, 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 bla. O sea, literalmente yo podía ver a esta persona incómoda, como
O sea, no es que necesito Ok. jugar, vámonos ya porque necesito jugar. O sea, yo no, o sea, ahí era como que no. Y de hecho se tuvo que hablar, se tuvo que trabajar, etcétera, etcétera. Porque al final, o Ay, sea, te incomoda a ti. O sea, no, y es que al final yo decía, es que yo no, o sea, yo no puedo porque yo trato de tener una vida en donde yo no dependa emocionalmente hablando de ninguna sustancia, de ninguna acción, de ningún nada, porque considero que eso, eso por ejemplo, es algo que si hace parte de tu personalidad, bueno, chéverísimo, pero de la mía no, y yo no puedo estar con una persona que tenga no, eso. y es lo que te digo, es respetable porque son tus creencias y tú tienes que estar firme ahí con lo que tú Es crees. que hay, o sea, ¿en qué momento hablamos? Esta es una conversación mucho más profunda, ¿no? Pero en qué, o sea, esa frase que dice como que donde termina tu libertad empieza la mía, algo así. Entonces, claro, también es un poco el debate de que, o sea, hasta qué punto estamos teniendo una conversación de que, o sea, es tu creencia meterte cocaína o marihuana y es mi creencia no, No, meterme. pero es o que sea, tú, no sé. tú decides si quieres estar con alguien así o no. Tú tienes el poder de decisión. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tenía una relación con una persona que fumaba weed, nos íbamos de viaje una semana y esa persona nunca necesitaba nada. Creo que por eso lo veo tan normal, porque es que nunca sentí que si nos íbamos de viaje una semana, una abstinencia o algo. Es que, mira, acabamos de dar en un punto clave. Y es que, por ejemplo, yo creo que hay un prejuicio de que todo el que consume marihuana es adicto a la marihuana. Eso no es así. No, para nada. Porque, por ejemplo, es eso. No todos los que consumimos alcohol somos adictos al alcohol. No todos los gamers son adictos al juego. O sea, sí, como que creo que eso es uno de los paradigmas o juicios sociales que hay que acabar. Porque pues sí, es cierto que hay gente que fuma recreacionalmente hablando y puede nunca desarrollar la adicción a la marihuana porque siempre la puede manejar. Es eso, o sea, como que bueno, yo siempre hago esta pregunta. O sea, si a ti mañana te quitan la marihuana de por vida, ¿tú podrías vivir perfecto? Sí, no me importa, o sea, yo lo hago como me No, puedo y es tomar. verdad, o sea, Y hay casos así. hay muchísimos Sí, hay casos casos así, así. como también los hay los que no puedo vivir sin la marihuana. Ahí ya se vuelve un problema y no por ser por la marihuana, es que no puede ser que tú no puedas vivir sin algo. Exactamente, tú has dado en el clavo. Yo no puedo estar con una persona cerca al lado, sea amiga, familiar, pareja, lo que sea, que me diga, no es que yo no puedo vivir sin esto. O sea, siempre va a haber algo más importante. Esto es muy Twilight. Esto se lo dijo Bella. Esto se lo dijo alguien a Edward. Y hay una droga que no tocaron, el café. El café También, es una droga. exacto. Hay gente que no puede vivir sin Sí, café. sí, la cafeína cafeína. es una sustancia también que desarrolla Claramente, adicción. es verdad, es verdad. Es que ahí está el debate entre si la adicción hace, o sea, si la adicción viene de un patrón de comportamiento, de personalidad y cerebral, o es la sustancia lo que te vuelve adicto a. Yo ese debate, por ejemplo, lo veo súper interesante y es un debate en donde científicamente hablando no hay consenso, porque es que sí existen sustancias que per se son adictivas. Claro, yo siento que sí. El azúcar lo es, Sí. la marihuana lo es, el alcohol lo es, la cafeína Yo lo siento es. que todo lo que te haga Estimula. Sí. que estimule, te va, o sea, toda sustancia que te estimule tiene que ser adictiva. Porque además eso, o sea, esa sustancia o esa acción que en el gaming también pasa, que es el tema de la competencia, como que competir y sentir que Ese ganaste y adrenalina, esa euforia. exacto, ese hype, eso con el tiempo empieza, lo que hablaba al principio, a modificar tus estructuras cerebrales, sobre todo lo que uno llama como que el canal del placer y la satisfacción, y entonces ya como que tú empiezas a funcionar acorde a esa sustancia, a esa actividad o lo que sea. Pero de todas formas sí hay que defender la postura de que hay sustancias que sí están hechas para ser adictivas. 100%. O sea, Y no existieran las drogas. per se. O sea, no Total. existieran. Total. Y yo creo que lo que podemos como ir concluyendo acá es que obviamente no todo, o sea, no mucho de todo es bueno, ¿ok? Total. No todo en exceso es bueno. Y obviamente Lau y yo al respecto de la marihuana tenemos posturas muy diferentes, pero muy parecidas en el sentido de que ya al volverte dependiente de algo, hay un problema. Hay un problema. Hay un problema que atacar, hay un vacío que Sí, estás llenando, hay algo que pasa. Exacto, ahí estamos en consenso y una de las cosas que siempre funciona entre nosotras es que a pesar de que tenemos posturas distintas, al final nuestro comportamiento sí es igual, porque, o sea, y ahí creo que es donde va el tema más interesante, ¿no? Y es donde creo que hoy, sobre todo, hay un aprendizaje muy grande en ti, en el sentido de que tú eres una persona que puede defender o que puede entender abiertamente al que consume y puedes entender los beneficios que puede tener la marihuana. Para ti es súper claro que, o sea, si se permite el alcohol, ¿por qué no la marihuana? Es una hipocresía, etcétera, etcétera. Pero
tú no fumas cigarro, no, o sea, no No. necesitas el alcohol, no fumas marihuana, no eres adicta a ninguna de las sustancias de las que estamos hablando. Creo que eso tiene mucho más valor. Tal vez si a mí alguien me estuviese defendiendo esto y yo supiera que es adicto a la marihuana, es como, Sí. ¿qué me estás diciendo? No porque el punto de él tenga más, o sea, de esa persona tenga más validez que el mío ni nada que ver, sino que, o sea, yo estoy defendiendo algo de cierta forma. si lo Pero puedo donde decir. eres capaz de tomar perspectiva, porque Exacto. no estás en ese... Y yo he dicho, o sea, lo he consumido de todas las formas y a mí no me ha sido beneficioso. Y Pero no te has vuelto adicta a Exacto, eso. y no por eso quiero decir que para otras personas no lo sea, porque hay casos reales, hay cifras, hay números de que sí lo es, entonces no voy a desmeritarlo. Y como siempre digo, todo en exceso es malo. Sí, yo digamos que mi postura sí sigue siendo un poquito más hacia, no, o sea, es difícil que de mi boca salga como, es algo que puede beneficiar, o sea, de nuevo, no me meto ni con el medicinal, o sea, con el medicinal es otra cosa y con las razones por las cuales te lleva a ti a consumir eso de forma medicinal, no me meto en ese terreno porque ese sí lo respeto mucho, pero el tema recreacional sí es como, no, o sea... No entras ahí, está bien. Exacto, ahí sí no entro mucho, estoy súper en pro de la legalización porque considero que además es una industria que tiene, pero dañado a muchos de nuestros países y a muchas personas sin ningún tipo de necesidad porque no hay control, entonces con eso sí voy muchísimo, pero definitivamente creo que la conclusión acá tiene que ser que primero tenemos que dejar de ser hipócritas todos y que cuando satanicemos algo como por ejemplo la marihuana, tenemos que, o sea, revisarnos primero y decir, bueno, ajá, yo estoy satanizando esto que ni siquiera puedo conocer, pero, ajá, yo puedo ser adicto a muchas cosas que no se llaman marihuana, y eso sí está bien, pero la marihuana es lo que está mal. Entonces, Exacto. o sea, como que creo que ese debate o esa hipocresía es la que tenemos que definitivamente acabar. Creo que tenemos que estudiar mucho sobre el tema. Creo que sí hay algo, repito, que tú en tu postura está y creo que tenemos que aprenderlos todos, y es que yo no tengo que ser adicta ni tengo que consumir marihuana para defenderla o para entenderla o para entender otro punto de vista, y eso es súper Y valioso. para estudiarla, o sea, porque es lo que tú dices, mucha gente la sataniza y de verdad te has puesto a buscar sus beneficios, uno sabe todo el mal que hace, pero todo el bien de pronto no. Entonces creo que es muy, muy, muy importante ver las dos caras de una moneda antes de satanizar algo. Sí, totalmente de acuerdo, y que definitivamente el consenso que tenemos es que al final del cuento las adicciones, o sea, no van a ser buenas. O sea que seas Venga de adicto, donde vengan. sí, y tengan el apellido que tengan, o sea, ser adicto a algo nunca va a ser algo positivo. Incluso las personas que son adictas al ejercicio, por ejemplo, o sea, Para terminan nada. haciendo cosas contraproducentes para su salud y su bienestar, porque es lo que tú dices, nada en exceso termina siendo bueno. Entonces creo que podemos terminar, o sea, este tema pica y se extiende. Sí, yo creo que vamos a tener que sacar una parte 2. Sí, yo también creo que vamos a ver el feedback de la gente que nos oye y cuáles son las posturas con respecto a esto. Pero creo que definitivamente defender una adicción nunca va a estar bien. O sea, nunca va a estar bien. Y, de hecho, la frase que tenemos hoy creo que está muy acorde a esa conclusión que tenemos sobre el episodio. Y dice, la adicción comienza con la esperanza de que algo allá afuera puede llenar de inmediato el vacío del interior. John Kilbourne. Si les gustó el episodio de hoy y además quieren una parte 2, no olviden comentarnos y, por favor, síganos en nuestras redes sociales, @sinseguirinstrucciones en todos lados. En todos lados. Hasta una próxima conversación. Hasta una próxima conversación.